Parshat Hukat. Parshat Hukat es Parshat donde se habla de aparentemente el motivo por el cual Moshe Rabenu es castigado y es decretado que no pueda entrar en Eretz Israel. Así se entiende de los psukim. Hashem le dice a Moshe y a Aarón: por cuanto que ustedes no creyeron en mí para santificarme en los ojos de Bnei Israel, por eso no van a llevar a la congregación, a esta congregación, a la tierra que les di a ellos. Entonces, aquí cabe la pregunta: ¿cómo es posible que un pecado que aparentemente Beseder no estuvo bien, digamos así? Hay discusiones, hay opiniones. ¿Cuál fue el pecado? Hashem les dijo que le hablen a la piedra, le limpiaron la piedra. El Rambam dice que el pecado fue el enojo. ¿Cómo le pegó a la piedra? Pero generalmente el castigo tiene que ser proporcional al pecado. Entonces, ¿cómo es posible de que el pecado que aparece aquí en la Torá sea merecedor de un castigo tan fuerte como mereció toda la generación que no pudo entrar en Eretz Israel por el pecado de los Meraglim, que por supuesto fue algo mucho más fuerte, mucho más grave? Entonces, hay quienes opinan que Behemet, el motivo esencial por el cual fueron castigados Moshe y Aarón no fue o no comenzó con el Het que aparece en esta parsha, sino con el Het HaEgel, con el pecado del becerro de oro, que básicamente contaminó a toda la generación del desierto, incluyendo, por supuesto, a Aarón, que fue partícipe, pero también Moshe, que indirectamente él es el dirigente de Am Israel. Pero digamos así que la gota que rebalsó el vaso fue lo que sucedió aquí con la piedra a la que se le golpea y no se le habla, y que al final provoca que también ellos no sean permitidos entrar en Eretz Israel. Entonces, primeramente tenemos que entender realmente qué fue lo que pasó aquí. Y yo quiero conectar eso con las palabras del Rav Kook en su libro En Allá, y que nos van a hacer entender un poco mejor un tema que ya lo hemos visto en alguna oportunidad, que es el equilibrio que tiene que haber entre el manejo a nivel de la naturaleza de nuestro trabajo y esfuerzo y el deseo de recibir milagros. Jajamim nos dijeron: en somjim alanes, no hay que apoyarse en los milagros. Pero cuando hay un milagro, nosotros decimos brajot. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asani nes bamakom hazeh, que me hizo un milagro en este lugar. O she'asa lanu nisim la'avoteinu bayamim haem hazman hazeh. O sea, tenemos brajot por nisim, por milagros. Y tenemos birkat hagomel. Entonces, el milagro es algo que sí lo reconocemos y que sí lo agradecemos y que sí alabamos.
Y que si hacemos tefilá, niseja val nifloteja shebechol yom imanu, por los milagros y las maravillas que haces con nosotros todos los días. Y por eso tenemos que entender realmente cómo se maneja esta situación, donde por un lado nosotros tenemos que confiar en lo que hacemos con nuestras propias manos, y tenemos que confiar en nuestro ejército, y tenemos que confiar en el Mossad, y tenemos que confiar en nuestra agencia secreta, y tenemos que confiar en nuestros aviadores, y tenemos que confiar en nuestro ejército y en nuestro gobierno. Pero por otro lado, Siata Dishmaya, la ayuda de Akadosh Baruj Hu, cómo estos dos ingredientes se manejan y van de la mano y trabajan a la par como una sociedad indivisible. Y esto tiene que ver mucho con el tema del que vamos a hablar y que conecta el pecado de Moshe Rabbeinu al golpear la piedra con la guerra en contra de Irán. Y Bijlal, con todas las guerras que tuvimos y que tenemos. Entonces, la Torah nos habla de que Moshe tiene que hablarle al Sela, a la piedra. Es la piedra que le da agua a Bnei Israel. Pero como acaba de morir Miriam y gracias a ella había agua, entonces ahora la piedra se quedó sin madre, se quedó sin directriz, y por eso deja de dar agua, y por eso el pueblo se queja de que no hay agua. Y ahora hay que volver a reconstruir a esa piedra o a ese, ¿sí?, a aquella fuente de agua del pueblo de Israel. Está escrito en Bereshit cuando Jacob bendice a su pueblo, a sus hijos, a Yosef, dice Misham roe even Israel. A Israel se lo llama piedra, even. La palabra even está compuesta por dos palabras. Av, ben, padre, hijo. Even. Av, ben. ¿Ah? Y Sela es piedra también. También es piedra, es roca. Entonces, tenemos que imaginar que cuando Moshe Rabbeinu golpea a la piedra, ¿a quién está golpeando? A Bnei Israel. Al pueblo de Israel. El golpe es a quien representa a Am Israel. Y por supuesto que una cosa es hablarle a Bnei Israel y otra cosa es golpear a Bnei Israel. Son dos formas diferentes de cómo manejarnos frente a nuestro pueblo. Y vamos a descubrir que esa diferencia es la diferencia entre la dirección de cómo hay que manejar al pueblo de Israel en su generación desértica y en su generación sionista, cuando tiene que entrar en Eretz Israel. Una cosa es manejar a un pueblo en el desierto y otra cosa es manejar a un pueblo que va a entrar en la tierra de Israel. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? La generación del desierto es una generación pasiva de manera absoluta. Todo lo que recibe la generación del desierto les viene del Shamayim. Como un bebé, ¿sí?, que su madre le da todo lo que necesita, le da protección, y así mismo dice Moshe en el capítulo 11, Anoji hariti et kol ha'am hazeh, ¿acaso yo parié a este pueblo? Y Manoji elitivo, yo lo traje al mundo. Ki tomar elai saeu bejeikeja,
que tú, Akadosh Baruj Hu, me dices que yo lo cargue sobre mí. O sea, Moshe Rabbeinu hace una comparación de Am Israel en el desierto como un bebito, como un bebé. Akadosh Baruj Hu maneja toda la existencia de Am Israel en el desierto de manera total. Guerras, comida, alimento, cuidado, protección, agua milagrosa gracias a Miriam, comida milagroso gracias a Moshe, man, protección gracias a Aarón a Cohen, nubes, guerras, Hashem ilachem lachem, Hashem luchará por ustedes y ustedes quédense tranquilos, atenta Harishun. Hay que pasar por el mar, tranquilo, ustedes pasen, yo luego cierro las aguas encima de los egipcios. ¿Qué? Esa es la dimensión de la generación del desierto. O sea, la dimensión del bebé. Que todo lo hacen por él. Pero el bebé en algún momento crece y se vuelve joven, se vuelve adulto. Y esa es la generación de los que tienen que entrar en Eretz Israel como jóvenes, adultos, maduros, que ahora ya la mamá no le va a hacer todo por él, sino que tiene que tomar las riendas sobre sus manos. En Eretz Israel, el man crece en la tierra, no en el cielo. ¿Sí? Hay que agarrar una pala, hay que arar, hay que trabajar, hay que esforzarse. Y Bezrat Hashem, si haces buena tefilá y hay lluvia, entonces vas a tener tomates y pepinos. Y no man que tiene gusto a tomates y pepinos. Sin sal. ¿Qué? No, con sal. Ellos pedían con sal. Depende cómo querías ellos. Entonces la generación de Eretz Israel, o sea, la generación con la cual ahora se encuentra Moshe Rabbeinu. Tenemos que entender, estamos al final de nuestro paseo por el desierto, en el último año, antes de entrar en Eretz Israel. La generación del desierto prácticamente ha desaparecido totalmente. Ahora estamos con los que no vivieron la salida de Egipto, no vivieron cómo se pasó el mar, ¿sí? Y prácticamente todos aquellos grandes milagros que vivió toda la generación del desierto, ellos lo vivieron, pero de una manera un poco ambigua, como Caleb, niños pequeños. Son los nietos. No hablo de Yoshua y Caleb. Estoy hablando menores de 20. ¿Ah? Los menores de 20. Eran niños, eran pequeños. Muy bien. Entonces toda esta generación envía a una vida que tiene que ser totalmente diferente, donde ahora las cosas están en sus manos. Ellos van a tener que trabajar, ellos van a tener que luchar, ellos van a tener que defender, ellos van a tener que manejar el arma y el avión y el tanque. Pero siempre van a tener que recordar que hay quien les ayuda a manejar el tanque y hay quien los ayuda a manejar el avión, que es Akadosh Baruj Hu. Pero no le pueden decir a Akadosh Baruj Hu: tú maneja el avión, tú maneja el tanque, yo no hago nada. Piloto automático. Vediu. Como está escrito, Bezaharta et Hashem Elokeja, y recordarás a Hashem tu Dios, Ki hu anoten lecha koach lasot chayil, porque Él es el que te da la fuerza para tener poder. Él es el que te da la fuerza. Pero ¿quién la manifiesta? ¿Quién la revela? Nosotros. Él te da la fuerza, pero ¿dónde pones esa fuerza? En tus músculos. Él no hace los músculos por ti.
Entonces, esa es la generación que actúa y Hashem da la fuerza para poder actuar. En el desierto, la generación no actúa. Todo lo hace Hashem. En Eretz Israel, Hashem actúa vía Am Israel. Y eso es una gran esencia, una gran diferencia esencial entre estas dos generaciones. Si todo lo hace Hashem, o Hashem lo hace por medio de nosotros. Nos acostumbró mal en el desierto. Yo no digo que es malo o que es bueno. Yo digo, esa es la diferencia. Hay que saber que esa es la diferencia. Los niños en general tienen que ser educados a cumplir con las reglas, a ser obedientes, a ser disciplinados. Y los padres hacen las cosas por ellos. Pero cuando ya somos más adultos, ahí ya se espera de los adultos y de los jóvenes de que ellos sean partícipes del trabajo, partícipes de la tarea, y que no solamente se apoyen en lo que hacen por ellos. Moshe Rabbeinu en el desierto tenía que hacer las cosas por el pueblo. Si lloraban por agua, bueno, a ver cómo les traemos agua. Si lloraban por carne, hay que traerles carne. Si lloraban por el vino, hay que traerles... O sea, cada vez que el bebé llora, hay que callarlo. ¿Cómo lo callamos? Le damos lo que quiere. Pero en Eretz Israel, el bebé no llora. El bebé ya sabe hablar. El bebé ya sabe exigir. El bebé ya sabe expresarse y ser partícipe. Y cuando él pide algo, le decimos, ¿y tú qué? Tú tienes que aquí trabajar con nosotros. Tú tienes que ser partícipe de esto. Tú eres socio. Y por eso Moshe se asemeja a la luna, al sol, y Moshe y Yoshua a la luna. El sol no necesita de acompañantes. Él alumbra todo con su sol, con su luz. Yoshua es luna. ¿Qué necesita la luna? Estrellas. Las estrellas son Am Israel. Él necesita que alguien alumbre junto con él. Él solo no alumbra. Él necesita de la sociedad de Am Israel. Entonces, de acuerdo a esto vemos de que la dirección en el desierto se caracteriza como una dirección de niños pequeños, y la dirección en Eretz Israel de un adulto que ya necesita ser partícipe de las cosas. Y esa es la diferencia que hay entre el golpe a la piedra o hablarle a la piedra. El golpe significa que el maestro demuestra su dirigencia sin tomar en cuenta al dirigido. Tú te portas bien, ¡pum! Y se acabó. Y no estoy esperando tu opinión ni tu forma de ver las cosas. Yo aquí manejo las cosas. Eso es lo que sucede en el desierto. El niño tiene que estar y está totalmente anulado a su maestro. El golpe es como una especie de dimensión donde se le dice a la piedra, aquí el que manda soy yo y el que dirige soy yo. Y se acabó el asunto. Aznajón, cuando llora, bueno, yo le doy. Pero cuando llega la edad de que el niño ya creció, entonces el niño ya tiene opinión, ya tiene deseo, y la educación aquí ya no va con el golpe, sino que va con la palabra y con el intercambio de ideas y con poner atención.
a lo que dice el niño, a lo que dice el joven. Cuando Moshe Rabbeinu golpea la piedra, básicamente, luego de que Hashem le dice, háblale a la piedra, Akadosh Baruj Hu le está insinuando a Moshe, ahora tienes otra generación frente a ti. Toma eso en cuenta. Esta generación es de palabra, no es de golpe. Esta generación no es de bebés, sino que es generación de pubertos, de adultos, que van a entrar en Eretz Israel. Y por eso tu estrategia, Moshe Rabbeinu, tiene que cambiar. Lo que funcionó durante 40 años, ahora ya no funciona. Ya es otra cosa. Y por eso, a pesar de que yo al principio, cuando también faltaba agua, te dije, golpea la piedra, ahora ya no te digo que la golpees, sino que le hables a la piedra. Es la estrategia de eso. La palabra. Es la super y eso. Mejor. Pero Moshe Rabbeinu no le habla a la piedra. ¿Por qué? Porque aparentemente Moshe Rabbeinu está en la idea o en el lugar donde las cosas tienen que seguir manejándose como en el desierto. Y en el fondo eso es lo que Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, ustedes no pueden entrar en Eretz Israel. No están capacitados de manejar a esta nueva generación como lo necesita esta generación. Esta generación necesita otra estrategia, otra dirigencia, que Ulay puede ser de menor categoría, porque Yoshua es de menor categoría que Moshe. Pero es una dirigencia que se adecúa a la necesidad de la generación. Yoshua sabe ser luna que le da lugar a las estrellas. Moshe Rabbeinu no tiene esa capacidad. Él es puro sol. Y no le puede dar lugar a nadie. Y por eso la estrategia es el golpe. Aquí estoy yo. Yoshua habla. Yoshua es de la generación donde ya hay que hablar, ya hay que compartir la dirigencia con los demás. עכשיו, me disculpan que no puedo atender preguntas. Perdón, en este show. Siga. La Gemara de Masejet Brajot trae algo que tiene que ver con la conquista de Jericó. La primera ciudad que conquista Yoshua bin Nun es Jericó. ¿Qué pasó cuando se conquistó la ciudad de Jericó? Ustedes saben, la muralla se vino abajo. Y la Gemara trata de cómo vino abajo la muralla, cómo se cayó. Si la muralla se cayó, caja, o la tragó la tierra. Ya fue. ¿Qué pasó? Se tragó la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Más de Meshané, si la muralla se cae o si la muralla es tragada. Si se cae, no puedo entrar. Lámalo. Las piedras me... No. El camino por encima de la... ¿Eh? No es normal. Las piedras no Las le piedras caen en a vez de nadie. paradas, tengo ahí una piedra. Claro, desaparece la Entraron con piedra. los diferencia. Entraron con los caballos y los tanques. Entraron con los tanques que suben por encima de la piedra. ¿Todo? Entonces, la Mishnah trae aquí varias cosas que si uno llega a esos lugares tiene que decir una brajá de que Hashem nos hizo un milagro, y uno de ellos es cuando llegamos a la muralla de Jericó. Y la Mishnah dijo que la muralla de Jericó nivlea, fue tragada. Pregunta la Gemara, Behanafla,
Más otomeret que fue tragada. Ahora, la muralla de Jericó fue caída, no tragada. Shanemar, como está escrito en Yoshua, y cuando escuchó el pueblo el shofar, batipó la jomá, y se cayó la jomá por debajo. Entonces, dice la Gemara, no, se cayó, pero se cayó de una manera especial. Por cuanto que esa muralla estaba hecha a lo ancho y a lo alto con la misma medida, o sea, era una muralla bien fuerte. Mishumaji, por eso fue tragada por la tierra. Así dice la Gemara. Ya fue. Viene el Rav Kook y dice así. La primera guerra que luchó el pueblo de Israel al conquistar la tierra. Milchemet Yericho. וצריכה להיות לה ערך ציור כללי על יחס האסמך על הנס עם חריצות וההשתדלות של עוצמה וגבורה. El Rav Kook dice, en la primera guerra que entramos en Israel tenemos que tener dos componentes. El milagro y la fortaleza de la lucha del ejército de Israel. Las dos cosas. En el desierto no hace falta el ejército de Israel. Está la nube, está acá. Hashem maneja todo. Pero cuando entramos en Eretz Israel, ahora tenemos que añadir el ingrediente humano. El ingrediente del ejército. El ingrediente de la lucha. Junto con nuestra esperanza y nuestra tefilá, que Hashem nos dé su manito, su manita. La primera guerra que luchó el Bnei Israel en la conquista de Eretz Israel, Jericó, se necesitó que tenga, primeramente, la relación con el apoyarse en el milagro de Akadosh Baruj Hu, con la ishtadlut, con el esfuerzo y el poder y la fortaleza. O sea, el ejército. Porque también ellos son los que permiten el levantamiento de la nación y de su honor. O sea, cuando entramos en Eretz Israel, solamente milagros de Hashem no funcionan. Eso no es un honor para el pueblo de Israel, al contrario. ¿Y ustedes qué hicieron? Nada. Señores, ¿así conquistaron ustedes la tierra de Israel? ¿Qué les pasa? ¿No se esforzaron para conquistar la tierra? Cuando entramos en Eretz Israel se nos exige nosotros trabajar con Dios y no dejarlo a Él solamente trabajar. No es el desierto, ya entraste en Eretz Israel. Y en esta tierra hay que manifestar la grandeza de Am Israel. Ya no somos bebitos. Ya no somos bebitos. Ya no vamos con los golpes. Ahora tenemos que empezar a trabajar. Necesitamos las dos cosas. ועם זה כל שאיפותיה הרמות בגאון השם. על כן הייתה ההוראה, y por eso fue la orden, שאומנם רק בזה המצב יצדק העזר בניסים. Entonces, era necesario que solamente en una situación, a Am Israel se le exige hacer todo lo que está en sus manos para no apoyarse en el milagro. O sea, nosotros tenemos que hacer todo el trabajo. Nuestros tanques, nuestros aviones, nuestros agentes secretos, nuestros agentes de información, todo lo tenemos que hacer nosotros. Salvo una sola cosa.
la que no podemos hacer nosotros. En lo único que le vamos a decir a Hashem, mira, ¿sabes qué? En realidad no estamos pidiéndote ayuda. Porque tú nos dijiste que cuando entramos en Eretz Israel nosotros tenemos que hacer el trabajo y nosotros cumplimos con tus órdenes. Porque entendemos que eso es lo que nos da honor aquí en la tierra. Que los hijos trabajen en la tierra para sacar los frutos y para defenderse y para atacar y para conquistar. Pero mira, Kadosh Baruj Hu, también nosotros tenemos un cierto límite. Hay cosas que no podemos. ¿Nos ayudas? Adelante. Si es para eso, sí los ayudo, pero nada más. En lo que ustedes pueden, lo hacen solitos. ¿Qué digo solitos? Pero solitos. Usted tiene el mérito. Gracias a él. Ustedes sacan la espada. Entonces, dice el Rav, ¿en qué momento tenemos derecho de que haya un milagro? Cuando ahí nosotros reconocemos que no podemos. Cuando decimos, hasta aquí. Esa es mi ishtadlut. Más de eso no puedo. Al zeyo ilu anisim, y para eso van a servir los milagros. Le odia que Hashem itanu, para enseñar que Hashem está con nosotros. Y por eso en el momento que queda claro que la mano humana ya no controla la situación, ahí tiene que aparecer el milagro divino. ¿Entienden cómo se maneja esto? En Eretz Israel. Así funciona. Y el apoyo en el milagro es de tal manera, el milagro en Eretz Israel no es para que haya un milagro desconectado, sino que venga a manifestar la potencia, el poder, la fuerza de Am Israel. Fíjense qué fuerza, qué ejército impresionante tiene este pueblo y que Hashem está con él. No dicen, esto lo hizo Dios. No, esto lo hizo el ejército, la aviación de Israel con la mano divina. Y eso le da makne oz nefesh, le da fortaleza, im shlemut bitachon, con la seguridad y la emuná en HaKadosh Baruj Hu. No hay contradicción. El hecho de que yo hago todo lo que puedo y yo preparo a mis aviadores para que revienten a los iraníes y a los agentes secretos para que le permitan pasar como una alfombra por el cielo de Irán, eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo yo estoy seguro de que todo va a funcionar a la perfección? De que no va a haber un cohete antiaviones, o que no va a fallar el bombardeo en contra de algunos de los militares y generales y científicos, y de que el cohete se va a ir para allá y no para allá, exactamente al milímetro. Ahí necesitamos Siyata Dishmaya. Eso fue exactamente lo que dijo Benjamin Netanyahu. Nosotros hicimos todo lo que tenemos que hacer para que esto funcione perfecto, pero no hay perfecto. No hay perfecto. Y se sabe que militarmente siempre hay algo que no funciona. ¿Sí? Pero para eso hicimos Teilim, para eso pedimos a Kadosh Baruj Hu, y hubo Siyata Dishmaya, hubo el milagro. Eso es bediuk lo que está pasando aquí con Yoshua bin Nun. Siempre pasa igual.
Omnam, pero, ¿sí? Cuando tú sabes que puedes luchar y ganar la guerra, no digas, Hashem, hazme milagros. No, son milagros. Ve a luchar, ve a disparar, ve a ganar al enemigo. No te confíes en el milagro. ¿Saben por qué no hay que confiarse en el milagro? Porque un milagro así al final trae todo lo contrario. Trae temor, trae miedo, porque, ¿me va a hacer el milagro o no me va a hacer el milagro? ¿Me va a salvar o no me va a salvar? No. Hashem, no sé lo que vas a hacer. Yo salgo a luchar. Yo salgo a ganarle al enemigo. ¿Sí? Si Hashem me ayuda, entonces me quedo caja, tranquilo. Y esa forma de actuar, dice el Rab, es un defecto nacional. Si el pueblo de Israel dice, que Hashem nos ayude, eso es una visión incorrecta. No así se ven las cosas cuando entramos en Eretz Israel a conquistar la tierra. Y por eso, escuchen bien, por eso cada año que estudio otra vez a Rav Kook, yo veo cómo el año anterior no lo entendí y ahora lo entiendo mejor. O sea, este hombre que vivió hace 100 años, 120 años, tenía una visión meteórica, o sea, profética prácticamente, y dice, y por eso, en la muralla de Jericó, Imaita, que así la conquista hubiera sido por el milagro de tal manera. ¿Qué un ejército puede hacer para bajar una muralla? ¿Que la trague la tierra o tirarla al costado? ¿Qué es lo que puede hacer un ejército normal? Tirarla al costado. ¿Mejor? Aunque sea, pero por lo menos hay una cierta posibilidad. Traemos buenos, lo de Amán. Sí, cosas que golpeen, muy bien. Entonces, si se hubiera caído la muralla al costado, entonces ahí no hubiera sido tan necesario el tema del milagro, porque podría haber sido solamente por medio del ejército. Pero en el momento que la muralla se traga hacia abajo, ahí se ve claramente que hay un milagro divino. Eso no lo puede hacer un hombre que trague la muralla. No hay ejército en el mundo que lo pueda hacer. Entonces, ¿qué vimos de aquí? Entonces, ¿por qué Hashem lo hizo de esa forma? ¿Saben por qué? Para enseñarte. Yo les ayudé aquí solamente porque eso ustedes no lo pueden hacer sin mí. Por eso la muralla se tragó. Akadosh Baruj Hu nos ayudó milagrosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tragada de la muralla es una dimensión que es humanamente imposible. Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu nos ayudó? Porque si no hubiera sido de esa forma, yo no los necesito ayudar. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo para que la muralla se caiga sin mi apoyo. Pero hubo emuná. Rega. Muy bien. Entonces, de esa forma, Akadosh Hu nos enseñó. Ahora entienden cómo ustedes tienen que utilizar los milagros. ¿Entienden cómo? De esa forma. Cuando ustedes ya hicieron todo lo humanamente posible y llegó un momento donde Zeu Akadosh Baruj Hu, ya no podemos solos. Ahora te necesitamos. Nosotros ya hicimos toda la ishtadlut de nuestro ejército, de nuestra agencia secreta, de todo lo que tenemos para poder atacar. Pero ahora llegó el momento de que
no tenemos otra opción sino que tú nos ayudes. Hay que reclutarle. Y por eso, ¿cómo hizo Hashem el milagro? De una forma que demuestra que solo Él lo puede hacer. Tragando la muralla y no tirando la muralla. Ese es el punto. אבל במקום שאפשר על פי אופנים מוסריים נוטים לחלץ כוח ולעמוד בעצה וגבורה לתשועתנו, pero cuando sí tenemos todo el poder de hacerlo, con nuestra fortaleza, con nuestro ejército nacional, jalila lanu, de ninguna manera, shachlishu zikaron anesim et gvurateinu aklalit. Si tú vas a empezar ahí a pensar en los milagros, eso te va a debilitar en tu esfuerzo para hacer las cosas de la mejor manera humanamente posible. Akadosh Baruj Hu quiere que tú hagas todo lo que está en tus manos, que planifiques el ataque a Irán por todos lados, de todas formas, con todos tus agentes secretos, con toda tu aviación, para que todo salga perfecto. No me pidas ayuda. Pero al final, el primer ministro y los ministros y el general del ejército entienden que para que todos los componentes del ataque sorpresivo funcionen sin ninguna brecha y que exactamente ataquemos cuando ya toda la defensa aérea fue destruida y que acabamos con todos los principales ministros de guerra o tenientes o generales del ejército iraní, y cuando ya acabamos con todos los científicos iraníes de las bombas atómicas, entonces ahí viene la sabiduría de Am Israel y le dice a Kadosh Baruj Hu, mira, ¿qué más pudimos planificar? Nada más. Ahora te pedimos solo un favor, que todo funcione como lo planificamos. Eso es todo. Ese es tu milagro. ¿Sí? Que lo que generalmente en un 100% que tiene que funcionar nunca va a ser 100%, porque va a ser 95 o 90 o 80%. Te pedimos que tú nos ayudes a que sea 100%. Esa es la estrategia de Eretz Israel. Moshe Rabbeinu no entendió eso. Moshe Rabbeinu le golpeó a la piedra. Moshe Rabbeinu siguió con la idea de que estamos en una generación de bebitos, que hay que seguirles dando eso. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, lo siento, ze lo kaja. Y para terminar, el Rav Kook dice que todo enojo que existe en el mundo, a pesar de que viene para educar, para mejorar, ¿qué es lo que quiere? Quiere que las cosas funcionen de una vez, rápidamente, y que se corrijan prácticamente de manera instantánea. Dice el Rav, por un lado, la intención es buena, pero por otro lado, Zelo Beseder, Zelo Tov, porque con el enojo no vamos a llegar a grandes cosas. Nosotros queremos llegar al Tikkun, ¿sí? Pero queremos llegar por medio del Shalom, por medio de otra forma, de tranquilidad, de kavod, y no de enojo y de presión sobre nuestros educandos, sobre nuestros alumnos. Y dice el Rav que la raíz de todo eso es el het de Moshe Rabbeinu y su enojo. Cuando él le golpeó a la piedra, en lugar de que tenía que hablarle a la piedra y básicamente
conversar con ella y convencerla y decirle, querida piedra, ¿me puedes dar agua, por favor? Sí, mira, a Israel necesita. Hay que hablar. El jet de Moshe Rabbeinu es el jet del enojo, de querer que las cosas funcionen de una vez. Eso funcionó en el desierto. Y para terminar, en el desierto no hay tiempo, o sea, las cosas funcionan de manera automática e inmediata. Y otra de las diferencias que hay entre el enojo y la palabra es que cuando las cosas se manejan en el sistema de la palabra, se necesita tiempo, se necesita convencimiento, se necesita que las cosas vayan funcionando paulatinamente. Así funcionan las cosas. El milagro es inmediato. ¿Hace falta agua? ¡Wow! Viene el agua. ¿Hace falta carne? Viene toda la carne de una vez. Todo de una vez. Eso es en el desierto. En Eretz Israel, hasta que tenemos comida, tarda tiempo, porque nos estamos manejando en la naturaleza. Y Akadosh Baruj Hu quiere que cuando entremos en Eretz Israel, nos manejemos de esa forma. Que reconozcamos que al final, Behemet, tenemos Siyata Dishmaya, tenemos la ayuda de Hashem. Y la lluvia cae por nuestras tefilot. Pero toda la plataforma, arar la tierra, sembrar la tierra, podar, trabajar, esforzarnos, etc. Todo eso viene de nuestra parte. Entonces, la enseñanza de esta parsha es de que nosotros estamos en un proceso de Geulah, donde Akadosh Baruj Hu nos quiere enseñar: ustedes no tienen que esperar que yo haga el trabajo por ustedes. Yo quiero que ustedes trabajen conmigo y no yo por ustedes. Yo quiero que ustedes se esfuercen en tener una gran economía, en tener un gran ejército, en tener una gran ciencia, en tener una gran tecnología. Pero cuando en todo el mundo, cuando hay guerra, la economía no funciona, yo voy a hacer que con ustedes sí funcione. Y cuando la bolsa en todo el mundo se va para abajo en la guerra, la bolsa de ustedes, ¿para dónde va a ir? ¡Para arriba! Entonces, ¿eso quién lo hizo? ¿El Ministerio de Economía? Eso lo hizo Akadosh Baruj Hu. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que está trabajando en el Ministerio de Economía. Ese es el secreto de Eretz Israel y de Am Israel junto con Akadosh Baruj Hu en la época de la Geulah.